Hola, la verdad no pensaba empezar así el podcast. La parte donde está el podcast, digamos, tal cual como lo había pensado, la van a poder escuchar después, pero primero quería hacer como una suerte de descargo o de explicación, más que nada por una situación que me pasó hace ahora una hora y que sigo procesando, digamos. En mi Instagram, los que pudieron ver, subí una historia donde decía que estaba un poco alejada de las redes sociales porque se detectó coronavirus en una ciudad vecina y por ende yo estaba como, digamos, como cualquier persona del mundo terrenal y de este mundo, trabajando 24/7 en responder mensajes. Cuando hablo de responder mensajes, digamos, en realidad hacía referencia a que yo trabajo en una institución en el área de comunicación y respondo mensajes de redes sociales, y ese es mi labor y mi trabajo. Entonces, la verdad, estaba trabajando de eso, y por eso también cuando termino el día, la verdad, no tengo ganas de ver redes sociales. Una persona me escribió por privado, me respondió a esta historia, básicamente diciéndome si yo me andaba comunicando con muertos, haciendo referencia a este trabajo, y si yo podía ayudarle a comunicarse con una persona, un ser querido de esa persona. Y a lo que yo respondo que no, digamos, porque no, básicamente no es algo que uno pueda manejar, ni puedo llamar como, no sé, mágicamente a una persona en específico. O sea, si fuera así, podría hablar con mi bisabuela todos los días y podría hablar con mi tía abuela todos los días y con un montón de personas que son seres queridos para mí. Incluso con mi papá, digamos, con el que yo tengo, digamos, con el que puedo hablar a veces, pero no lo hago cada vez que yo quiero. Justamente, digamos, es cuando ese espíritu desea comunicarse conmigo. Digamos, hay muchos tipos de mediunidad y obviamente hay muchos tipos de mediums, y capaz hay otros, digamos, que incluso le recomendé a una persona y me dijo que no, que con esa persona yo no quería. Yo le recomendé, ¿pero por qué? Porque yo soy como una suerte de medium en educación, no sé, estoy formándome, básicamente. La idea de este podcast nunca, digamos, no es vender mis servicios, porque yo no trabajo de esto. Yo hago esto en mi tiempo libre. Leo libros de espiritualidad y de ayuda o de velas o de lo que sea en mi tiempo libre. Ayudo fantasmas en mi tiempo libre. Tiro las cartas a mis amigos en mis tiempos libres. No lo hago con frecuencia. No, digamos, la última vez que tiré las cartas de tarot fue el año pasado. No es algo que lo hago continuamente, ni tampoco cobro por ello. Que, digamos, y si hay personas que cobran por ello, digamos, tampoco está mal, digamos, cada uno va armando su camino, y yo no cobro por el simple hecho de que yo no estoy formada completamente para poder hacerlo, como sí lo están otras personas. Además de que todo no es todo lo que tenga que ver con mediunidad y con hacer cosas como tarot o I Ching o cualquier tipo de oráculo o uso como péndulo, por ejemplo, requieren cierta energía. No es que yo chasqueo un dedo y aparece un espíritu, ni nada por el estilo. Todos los espíritus a los que yo ayudo son espíritus que les gusta mi energía y por ende deciden que yo lo ayude. Si yo estoy con una persona y un espíritu quiere hablar con esa persona, sin duda lo voy a ayudar y le voy a ayudar a que hable con esa persona. Porque es el espíritu que quiere comunicarse. Y porque se tiene que dar en esa comunicación. Hay cosas que no se pueden forzar y tampoco uno puede invocar digamos, a cualquier cosa, porque por más de que yo invoque a un espíritu,
puede ser otro ser que se esté haciendo pasar por ese espíritu. Pueden ser muchas cosas. O sea, cualquier tipo de invocación para mí es muy similar al uso de, digamos, estos juegos que son como la Ouija o la copa, o etcétera, que es de lo que voy a hablar en el podcast. Esta persona me dijo cuando yo me negué y le dije que, digamos, no, porque, digamos, no es algo que yo pueda hacer tan fácilmente. Me dijo entonces que si ella tenía que morirse para que yo le pueda ayudar. Este tipo de respuesta, la verdad, a mí no me gusta. Entiendo que capaz no fue su intención, pero la verdad me generó mucha tristeza. Yo entiendo que una persona pueda querer comunicarse con un ser querido, y créanme, creo que todos, incluso los mediums, muchas veces queremos comunicarnos con nuestros seres queridos. Pero no significa que uno tiene que dejar de vivir la vida solamente para poder comunicarse. Y mucho menos, digamos, quitarse la vida. Yo no puedo ayudar por esto mismo que estoy diciendo. Yo soy una medium en formación. Yo no hago esto para trabajar, lo hago en mi tiempo libre, y tampoco voy a forzar una situación porque yo no sé qué puedo estar, digamos, trayendo a mi casa, básicamente. Yo entiendo, incluso le dije lo que yo sentía que esa persona le quisiera decir, pero porque lo sentía de verdad que eso era lo que la persona quería decirle. Era poco, seguramente para ella, y yo lo entiendo y les pido disculpas no poder ayudarla, pero yo no fuerzo las cosas por una cuestión de energía, ni tampoco quiero ser usada como una herramienta nada más, digamos. Acá no, incluso hay espíritus que le digo que no, que se vuelvan más tarde, o sea, no es algo que yo haga tan fácilmente. O sea, hay un tiempo y lugar para todo, y si las condiciones son óptimas y si tiene que ser, va a ser así. En el podcast yo digo, y voy a repetirlo, que si un espíritu quiere comunicarse con nosotros, va a comunicarse con nosotros. Ya sea con una brisa, con un aroma, con un sentir que alguien nos abrazó a través de los sueños. Pueden manifestarse de muchas formas. Pero muchos de estos espíritus es muy posible que estén descansando en paz, como decimos, que es algo que no me gusta en realidad que digan cuando fallece alguien. Pero estos espíritus, cuando hablamos de descansar en paz, significa que ya trascendieron, que ya pasaron a otro plano, que ya no están entre nosotros, ni siquiera en el plano cercano, digamos, que es donde rondan todos estos espíritus que generalmente ayudan. O sea, alcanzaron la luz, básicamente. Y ahí es mucho más difícil contactarlos. Porque ¿para qué uno va a molestar a alguien que está descansando en paz o que finalmente está relajado de todo lo que, digamos, vivió en la vida terrenal? Yo entiendo, sé lo que es perder a alguien. Como dije en el podcast anterior, yo perdí a mi papá a los 11 años y es algo que no se lo deseo a nadie. Y entiendo lo que es extrañar a alguien todos los días, y entiendo lo que es sentir la falta de alguien en los momentos más importantes de la vida. Pero hay formas en que nosotros podemos honrar a nuestros muertos y honrar a todas esas personas que ya no están, que es recordándolos con alegría, con amor, escuchando su música preferida un día especial. Hay muchas formas de conectar con esos espíritus y con esas personas que nosotros amamos y que ya no se encuentran entre nosotros. Sí, ser medium
ayuda, obviamente, pero tampoco es un juego ni tampoco es algo que manejamos a nuestro antojo. Yo, si no tengo ganas de tirar las cartas, no las tiro. Si siento que no hay una energía adecuada en un lugar, cierro toda mi sensibilidad porque no quiero que me afecte esa energía. Y así un montón de cosas que vivimos los mediums. Porque como dijo Eva Espina en una historia de Instagram, nosotros todo el día estamos recibiendo energía. Los mediums no solamente hablamos con espíritus, todo el tiempo recibimos energía. Y esto significa que somos sensibles a las energías de las personas, como fui muy sensible a la energía de esta persona, y entiendo y comprendo por ahí la desesperación que tiene, pero yo no soy la persona para ayudarle. Obviamente hay muchos mediums que están mucho más capacitados que yo y que pueden ayudarle. Obviamente muchos no trabajan de forma gratuita, pero es un gasto de energía comunicarse con un espíritu. O sea, comunicarse con un espíritu te puede dejar de cama o puede hacer que te descompongas. O sea, estamos hablando de mucho intercambio de energía, que básicamente sería como así, como que vos sentís como un peso, como si te pusieran, no sé, un elefante arriba tuyo y vos tuvieras que soportarlo. Muchas veces es así. Y eso hace que te baje la presión o que te marees o que te falte el aliento o un montón de otras cosas. Y esos son con espíritus que quieren tu ayuda, nomás imagínense lo que es con personas que tenés que intercambiar energía para poder comunicar de una persona que vive en este plano terrenal a uno espiritual. Es mucho más. Todos los que nos dedicamos a esto trabajamos con energía. Y yo entiendo y me duele no poder ayudar a esa persona. Pero también hay ciertos límites. Porque yo además tengo una vida privada, digamos, además de ser medium. Tengo una vida profesional, una vida de estudiante, una vida donde yo en la vida cotidiana y en el día a día y en el plano yo ser humano que transita un camino, tengo objetivos que tienen que ver con que yo crezca profesionalmente y que yo crezca como persona. O sea, no puedo vivir conectada completamente todo el tiempo al plano de los muertos porque me volvería loca, básicamente. Obviamente, capaz dentro de unos años, si sigo formándome y si sigo entrenando o lo que fuera, pueda soportarlo un poco más. Pero yo no estoy conectada todo el tiempo con la sensibilidad porque no es sano para mí, no es sano para mi entorno, no es sano para mi casa, ni para nada. Porque eso significa que entonces voy a traer 80.000 espíritus con los que yo junté mientras voy por la calle. O sea, sí somos sensibles, sí podemos hablar con los muertos. Sí podemos decir cosas por intuición y un montón de otras cuestiones. Pero no es todo gratis, ni tampoco es, y cuando hablo no es todo gratis, no es que no pasa nada si usamos. Conlleva un montón de consecuencias que obviamente las transitamos porque nuestra finalidad es ayudar a todas personas terrenales y espiritual, digamos, que están en el plano espiritual. Y lo entendemos eso y lo comprendemos eso y amamos poder ayudar. Pero hay veces que no podemos y ya escapa de nuestras posibilidades y no es que queramos ser egoístas ni que no queramos, es que no podemos. Ya sea porque esa persona ya
trascendió y ya alcanzó la luz o ya está descansando en paz, o porque no es el momento óptimo, o porque no tenemos la energía en eso, o por un montón de otras cuestiones. Porque además de ser esto, somos personas, y personas que tenemos vidas, y personas que tenemos mascotas, hijos, hijas, familiares, madres, padres. O sea, no salimos de un árbol, no vivimos del aire. O sea, somos personas que trabajamos y que tenemos nuestros amigos y que también tenemos nuestros espacios de dispersión. Y si en esos espacios de dispersión sentimos un espíritu que nos dice, mira, yo quiero decirle a tal cosa, seguramente lo haré y se lo diré. Pero si no hay una conexión, si no hay una intención, si no sucede, digamos, ese contacto, entonces yo no puedo hacer nada. Nosotros, digamos, yo creo que los que seguimos este camino y finalmente nos afianzamos a este camino, dejamos de lado muchas cosas para poder seguir ayudando. Y tratamos de ser los más egoístas posibles. Entonces también tratemos de que las personas que quieran saber por un ser querido tampoco lo sean. O sea, que sean capaces de comprender al otro y entender al otro. Yo, por lo personal, muy pocas veces hice comunicación de un espíritu con una persona. Casi todas mis ayudas a espíritus son a espíritus de niños que me piden poder descansar y llegar con sus familias. El caso más trágico que recibí, digamos, de un niño, de un espíritu, que era que su familia y él tuvieron un accidente y necesitaba ayuda para poder reencontrarse con su hermana y con sus padres. Esos son los tipos de historias que yo recibo de estos espíritus. Y la mayoría son niños, y la mayoría son angustiantes, y la mayoría son tristes. Y es mi deber ayudarlos a poder descansar y poder estar con sus seres amados. Y así muchos otros niños. No sé por qué se sienten ellos tan atraídos a mi energía, porque esa es la explicación que me dio mi mejor amigo, que también es medium, cuando le pregunté, porque usualmente vienen y se me instalan una temporada en mi casa estos niños y alteran todo mi ecosistema. Yo tengo 2 gatas que también los ven y ellos juegan con mis gatas, entonces como que mis gatas se vuelven un poco insoportables, pero entiendo que son niños. Y que son niños buscando ayuda y que son niños que muchas veces no saben que murieron. Y entonces mi papel, o sea, y hasta ese punto llega el papel de medium, de poder explicarle qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pasó. No es la intención de... Bueno, ya me fui un poco al mambo con el tiempo. Pero quería como hacer este descargo porque yo entiendo que muchas veces se pregunten o piensen que los mediums estamos 24/7 hablando con muertos, o que estamos 24/7 haciendo cosas esotéricas o espirituales, y no es así. Nosotros recibimos mensajes de nuestros guías espirituales, recibimos mensajes de espíritus y de personas y de un montón de cosas. Y sentimos las energías y sabemos si una persona está teniendo un mal día o no, y si eso nos afecta a nosotros o no, cómo está el ambiente en un
en un espacio o en un salón o lo que fuera. Pero cuando nos ayudamos no es porque no querramos, sino porque no podemos y porque llega hasta ahí nuestro límite y porque muchas veces no podemos lograr esa conexión. Entonces me parece, digamos, primordial que se comprendan esas situaciones porque nosotros además tenemos otras vidas que van, digamos, además del plano medium o del plano espiritual. Y también tenemos que ocuparnos de esas cosas. Ahora sí, las dejo con lo que era mi podcast. Espero que no se haga muy largo nomás para ustedes. Pero la verdad quería hacer como esta explicación porque por ahí no quiero que se malinterprete ni nada. Yo si hago este podcast no es por fama, no es ni siquiera mi intención ser famosa. Lo hago porque quiero que otras personas que tengan miedo de aceptarse como son o que tengan miedo de todo esto que se siente al ser medium, sobre todo cuando no entendés qué te pasa, no tengan miedo y encuentren a alguien que estuvo en su mismo lugar y que los puede guiar, aunque sea con mi poca experiencia o con mis pocos conocimientos, pero que sin duda voy a seguir creciendo y voy a seguir formándome porque esa es la intención y porque sin duda quiero poder ayudar. Y espero seguramente poder ayudar a muchas personas. Ahora sí, las dejo con el podcast. Hola, bienvenidos a la segunda grabación del podcast, intento 3, porque en el anterior, la verdad hablaba como un robot y vida de otro mundo. Dije, ¿qué me pasaba cuando estaba hablando de eso? Por favor, maten a esa chica. Bueno, volví, pero estoy intentando hablar un poco más como persona normal y no tanto como una libriana colgada que piensa 80.000 cosas al mismo tiempo. Pero bueno, en este podcast vamos a hablar sobre dos cosas. Una es una introducción que es casi muy básica y casi nada sobre los guías espirituales y los maestros ascendidos. Entonces, como no sé mucho sobre el tema, decidí que voy a invitar a alguien para que hable y que seguramente va a tener más noción que yo, porque la verdad no quiero mandar fruta sobre algo que no sé y la verdad muchas de las cosas que creo son por intuición. Y cuando surgió la pregunta de hablar más sobre maestros ascendidos y guías espirituales, dije, bueno, ¿qué son? Y me di cuenta que sabía muy poco y es una vergüenza, la verdad, mandar fruta o decir cualquier cosa sin saber. Entonces, lo que sí voy a decir es que los guías espirituales y los maestros ascendidos son seres espirituales que nos ayudan y nos guían en distintas etapas de nuestra vida cotidiana, que usualmente tendríamos que hacerle caso, y yo recomiendo que le hagan caso y no sean como yo, pero la idea es guiarnos y también hacernos evolucionar a medida que vamos transitando esta vida terrenal, porque nosotros reencarnamos continuamente para poder seguir avanzando y poder llegar a la iluminación, que es el fin último según muchas creencias, o poder descansar en paz sin reencarnar más y tener todos estos dramas terrenales, amorosos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los guías lo que hacen es eso, guiarnos en distintos tránsitos de nuestra vida. Y en mi caso tengo varios guías. La última con la que estoy muy en conexión es una guía que conocí cuando era chica y que, según lo que me dijo Joana, que es de Bitácora de un Fénix, que es la que me leyó los registros akáshicos y me habló de esta guía que yo no tenía idea que tenía. Yo la conocí cuando era chica y ella me brindó toda su sabiduría, es decir, todos sus conocimientos sobre distintas temáticas. Entonces, una de las cosas que estoy sintiendo mucho interés a partir de conectar varias veces con ella en las últimas semanas es por lo que es el sahumado, la utilización de las hierbas como forma de limpieza o distintas
distintas finalidades, digamos, de las hierbas. Yo les puedo hablar desde mi experiencia en cuanto a esto. Y es esto, que los guías espirituales nos acompañan, nos instruyen y nos dan un montón de herramientas que nosotros podemos obtener, digamos, a partir de su sabiduría y poder transitar este camino terrenal y seguir evolucionando como personas y como espíritus. Esos creo que son los guías espirituales. Obviamente voy a invitarle a Joana para que pueda guiarnos un poco más sobre qué son y cómo, digamos, llamarlos o cómo conectar con ellos. Aún así, si les interesa conocer más sobre el tema, más rápido de lo que yo pueda hacer un capítulo del podcast exclusivo sobre guías espirituales y maestros ascendidos, les recomiendo o hacerse la lectura de registros akáshicos con alguien con el que ustedes sientan confianza, alguien con el que ustedes sientan conexión. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros no tenemos conexión con esa persona que nos va a hacer esa terapia alternativa, ya sea lectura de aura, registros akáshicos, lecturas de tarot, etcétera, 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 es muy posible que lo que nos diga no nos sirva. No porque la persona no sepa, sino porque nosotros no estamos en la misma sintonía con la otra persona. Entonces es muy importante para estas cosas realmente hacerse con personas que ustedes sientan conexión, como es mi caso con Joana, que la verdad sentí mucha conexión desde, digamos, ya siguiéndole en Instagram y leyendo sus posteos, pero después al conocerlos aún más, la verdad es una divina Joana y me ayudó mucho con toda la sesión que me hizo hace 2 semanas. Imagínense que sigo procesando todo lo que me dijo. Pero bueno, si les interesa hacerse una lectura de registros akáshicos, tengan en cuenta esa recomendación, y si no, les recomiendo leer un libro que es Registros akáshicos, Sanación del Alma, de Federica Sossi, que es de la editorial Kier. Ese libro es muy chiquitito, tiene 130 hojas, pero habla sobre los maestros ascendidos y no sé si de guías espirituales, pero sí de maestros ascendidos y cómo esto nos ayuda a nosotros en nuestras vidas. Y además habla sobre los registros akáshicos, que es muy interesante esta perspectiva, porque nos ayuda a conectar con nuestro interior, con lo que yo le llamo el ADN espiritual que poseemos y que necesitamos muchas veces conectar para poder recordar por ahí cosas o también para poder seguir evolucionando y poder seguir creciendo. Y la segunda pregunta que me habían hecho tenía relación, digamos, sobre la importancia o no de jugar a la Ouija y los recaudos. Esta persona que me preguntó sobre esto, obviamente lo que me dijo es que de mi perspectiva sobre el tema, y básicamente mi perspectiva es la siguiente: no lo jueguen, es muy peligroso, sobre todo cuando uno no sabe sobre el tema. Incluso para aquellas personas que no crean, a mí no, en realidad le pasó a mi mamá. Ella, no sé la verdad que en qué cree, pero es una persona que no cree mucho en estas cosas de las energías y las piedras, o sea, no es como yo. Digamos, como bastante lo opuesto, y también, digamos, eso genera conflicto. Pero a ella le pasó que un día estaba muy estresada y estaba usando la computadora y tenía que hacer unos certificados en el PowerPoint. Entonces agarra y abre, qué sé yo, una plantilla y aparece el nombre de mi papá. Entonces mi mamá se sorprende porque la verdad mi papá nunca había usado esa computadora. Esa computadora era casi nueva, estaba con todos los archivos de ellas, ningún archivo anterior o archivo que haya en la computadora era de mi papá. Yo tampoco nunca la había tocado porque creo que yo en esa época ya vivía sola, pero ella lo tomó como una señal de él para decirle que se relaje. Entonces, bueno, no es que hace mucho caso igual que yo, pero sí bajó un cambio y se relajó mucho más respecto a estas cosas, digamos, que tiene que ver con el nivel laboral. Es una persona que trabaja 24/7, o sea, todo el tiempo está laborando, todo el tiempo está pensando, incluso eso le genera un montón de conflictos, ya sea a nivel salud, sino también a nivel sueño. Ella no puede dormir. Entonces, por más de que la persona crea o no, el espíritu se va a saber
cómo comunicar y también cómo comunicar para que esta persona que no cree no tenga miedo y lo tome como realmente como una señal de que tiene que cambiar algo en su vida. Tanto los espíritus que nosotros o que deciden comunicarse con nosotros como nuestros guías espirituales y como los maestros ascendidos, si se comunican es porque algo nos tienen que decir o algo nos tienen que ayudar o nos tienen que guiar en algún proceso, sea cual fuere, digamos. Entonces, cuando nosotros invocamos o cuando nosotros trabajamos con elementos como una ouija o la copa, lo que hacemos es invocar a cualquier cosa que esté en la habitación y esos espíritus pueden ser bajos. Entonces son espíritus que la verdad lo único que van a hacer es generarnos más angustia y no darnos ni una respuesta que necesitemos o hacerse pasar por ese ser querido que nosotros en realidad queremos hablar. Lo que se puede hacer, digamos, para contactar con un ser querido, aunque obviamente yo nunca lo hice, pero porque creo que me falta mucha formación para hacerlo y también, digamos, me falta aprender o expandir mi sensibilidad para poder hacer este tipo de consultas. Es hablar con una medium para que ayude a contactar a esta persona. Yo creo que los mediums hacen como una especie de filtro, entonces pueden distinguir cómo es la energía de esta persona y pueden llegar a contactar mejor con esta persona. Y también nos pueden dar información un poco más, no sé si limpia, pero sí como un tipo de información más clara que estos seres o estos espíritus nos necesitan dar, porque digamos hay muchos tipos de mediums y hay muchos tipos de formas de recibir información de estos espíritus o seres o maestros o lo que fuera, que eso también habrá otro capítulo porque son bastantes tipos y son difíciles. Tener los escribientes, los que escuchan, los que ven, los que entran en trance, un montón de tipos de mediums. Todos somos distintos y todos hacemos distintas cosas. En mi caso, la única vez, en realidad 2 veces, pero solamente que al final nunca hablé con mi amiga. En realidad 2 veces, pero una de las veces no hablé con mi amiga. En realidad no hablé todavía con mi amiga, porque en ese momento estaba muy angustiada. Fueron con abuelos de mis amigos que me pidieron ayuda para poder hablar con ellos. En uno de los casos sí lo hice, empecé a decir cosas que él me decía, que era un momento muy delicado de él y que necesitaba como un consuelo. Entonces el abuelo, no sé, empezó a mostrar imágenes de él y de la habitación en la que estaba mi amigo y digamos todo un montón de cosas que coincidían, más un montón de cosas que coincidían con la fisonomía del abuelo, con colores y distintas cuestiones que lo que hicieron es construir un mensaje más alentador para él respecto a esa situación que estaba viviendo. Y después en otro, digamos, ese abuelo se me presentó 2 veces y las 2 veces pidió que hable con él. Y en el caso del abuelo de mi amiga, me había pedido que le diga que él estaba bien, que no se preocupe, pero que finalmente, porque estaba muy angustiada y también no lo podía ver y no sentía que era el momento adecuado para hacerlo, digamos, prefiero esperar hasta sentir el momento en que realmente tenga que decir este mensaje. Entonces creo que, digamos, cualquier persona que intente jugar con estas cosas que la verdad nos exceden a todos, incluso a los propios mediums. Los mediums estamos preparados mentalmente para entender y para comprender las manifestaciones espirituales o espiritistas o de seres, pero obviamente también nos pueden generar mucho conflicto dependiendo también de la energía de esta persona, ya sea un espíritu bajo, alto, medio, digamos, hay muchos tipos de estilos de espíritu. No es fácil, y esto ya lo dije en el podcast anterior, no es fácil ser medium, no es fácil porque somos sensibles a un montón de energías, no solamente la de los espíritus.
Entonces, cuando mucha gente quiere jugar con estas cosas, y también con esto que decía en el capítulo anterior, como esta forma de yo soy valiente y de decir yo puedo y mira cómo quiero ver un espíritu y voy a ver un espíritu. Pero en el momento en que lo vean realmente, lo digo, se van a cagar en las patas porque no es fácil, no es... Nosotros somos seres terrenales, estamos recibiendo constante información social y estamos criados en una sociedad en la que este tipo de cosas no son normales, en la que estos espíritus son cosas de cuentos de terror y de películas de terror. Entonces el cerebro lo ve como algo fantasioso. Una vez que vemos algo que realmente nos damos cuenta que es un espíritu, que es algo, ahí decimos, bueno, esto era verdad, vamos, seguramente va a tener un par de traumas por un tiempo, o no va a poder dormir, o cuestiones así. Pero el cerebro no está preparado, o sea, si nos ponemos en un modo 100% humano, no estamos preparados para ver espíritus, ni fantasmas, ni demonios, ni luchar con ellos o tratar con ellos. Mucho menos hacer un hechizo, o sea, eso es una cosa de una película de brujas adolescentes. Pero también es justamente por estas cuestiones sociales y también cómo se banalizaron un montón de temas y cómo se utilizan estos temas para generar terror en la población y obviamente un terror ficticio. Y también hace que muchos entren en dudas de la existencia o no y que nos tomen por locos, digamos, a todas estas personas que creemos y que vemos estos seres. Y que también culpa de estas películas es donde hay una propagación justamente de estos elementos que lo que hacen es invocar espíritus que hay en una habitación y que pueden ser de cualquier tipo y que, chicos, hay espíritus muy malos y que no están buenos y se los digo por experiencia. Yo siendo adolescente sin jugar a la Ouija, sin jugar a todas estas cosas porque siempre estuve en contra, porque mi intuición me decía no juegues porque esto es peligroso. Incluso yéndome de cumpleaños de amigos porque se iban a poner a jugar a estos tipos de juegos. Entonces, yo les digo, tratar con demonios no es lindo, no es fácil, no es alentador, no te hace más bravo, no te hace, no sé, un genio, ni un héroe, ni una heroína, ni valiente, ni nada de eso. Es sumamente peligroso realmente. Porque no tenemos esa persona que juega, o sea, capaz los que estamos en este ambiente tenemos formas y herramientas para poder lidiar con esas cosas, como yo lidié con este, digamos, ser maligno que estaba rondando mi casa con ayuda de mi mejor amigo y hermano espiritual, haciendo un ritual en conjunto y haciendo un montón de cosas. Pero imagínense todo lo que me costó a mí. Yo venía haciendo 3 rituales y ninguno me funcionaba y siempre seguía quedando. Era como que lo debilitaba, pero finalmente volvía a recobrar la fuerza y finalmente volvía a joderme básicamente. Entonces, no es joda. Y yo vengo con este tipo de experiencias desde que soy muy chica, o sea, de adolescente. He tenido demonios que han generado tormentas de viento dentro de mi habitación y que han intentado atacarme en medio de la noche y que la única forma en que yo encontraba poder subsistir a eso que me sucedía, subsistir como persona y como persona intentando no enloquecer, porque son cosas muy fuertes y que no se lo no, imagínense un adolescente de 14, 15 años vivir esto, chicos y chicas. Es muy fuerte, no es cualquier cosa. Y yo no tenía todas las herramientas que tengo hoy para poder lidiar con estas cosas. Entonces la única respuesta que yo encontraba en ese momento era empezar a rezar la oración de la Virgen María, que es el famoso Dios te salve. Eso es lo que me hacía a mí poder como eliminar o poder refractar toda esa energía mala que venía hacia mí. Y sin embargo me la tenía que bancar porque yo no quería que ese ser maligno se vaya y le haga lo mismo a mi mamá. Porque yo no quería que le haga daño a ella, porque
yo ya venía de perder a un padre, entonces no quería que le suceda nada. Si eso me pasó a mí sin jugar, imagínense si ustedes, por estar boludeando o por estar haciendo pavadas, se ponen a invocar espíritus bajos, que lo único que van a hacer es realmente romperle las bolas y generarle mucho miedo. Hay que ser muy consciente con estas cosas. Nosotros, yo creo que los mediums somos conscientes de los peligros que tiene. No creo que todos, muchos no, y prefieren estar jugando constantemente con estas cosas, pero hay muchos otros que somos muy conscientes de toda la energía que causa esto y todo lo que puede generar. Esto es como un desbalance de la naturaleza, así como lo pintan las películas de que se desbalancea la naturaleza, entonces hay que luchar bien contra el mal. Bueno, una cosa así, se desbalancea la energía natural y entonces es todo un quilombo, es todo un caos poder, digamos, tratar de restaurar eso, porque si no estamos invocando cosas sin saber y va a llegar un punto en que va a haber más espíritus bajos que espíritus medios y altos y bueno, saber todo un poco al carajo. Y entonces también hay que ser muy consciente y también ser responsable. El camino del medium o el camino del brujo no es un juego. Y esto lo digo siempre a cualquiera que me pregunta cómo es y me dice, ay, yo quiero ver también, no sé qué, bla, bla, bla. Yo le digo, no es fácil. Ni ahí. O sea, a mí me gustaría ser normal. Y lo digo de verdad. A mí me hubiera gustado ser normal y no tener que ver nada. Y no tener que ser consciente de todas estas cosas y no tener miedo de que hay un demonio que me susurraba a la noche. Obviamente no es algo fácil. Entonces, nosotros como personas que somos conscientes de estas nuevas, de otras dimensiones o de otros planos, tenemos que ser responsables y tenemos que emitir esta responsabilidad, porque justamente si nosotros somos irresponsables, lo que va a generar es que la sociedad nos siga juzgando y la sociedad nos siga castigando o nos siga persiguiendo por pensar distinto, por creer en estas cosas, por hablar con muertos o por lo que sea. Implica realmente una gran responsabilidad interna estar en estos caminos. Sí es divertido, o sea, conocemos muchas personas brujas y muchas personas bondadosas y que nos dan mucho cariño y que nos ayudan en muchas de nuestras necesidades, y es como un ida y vuelta en ayudas. Y también la utilización de oráculos nos dan una guía y podemos entender que todos nuestros procesos suceden por algo y que todo lo que a nosotros nos dicen nuestros guías y nuestros maestros y los espíritus que nos acompañan es por algo y que todo tenemos que aprender. Pero también toda esta información y todo lo bello que tiene estar en un camino así implica mucha responsabilidad, porque justamente hay muchas personas que lo usan para mal y hace hechizos o embrujos donde la voluntad de otra persona se encuentra en juego. Nosotros nacimos para ser seres libres. Creo en el destino, pero creo que depende de nosotros y nuestros accionares si ese destino se cumple más rápido o más lento. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que conocerlo a Brad Pitt, bueno, depende de mis accionares si yo lo conozco más rápido o si yo lo conozco más lento. Cómo yo actúo en mi vida, cómo yo soy con otras personas, si yo aprendo lo que tengo que aprender para el momento en que yo lo conozca. Son muchas cuestiones. Por eso implica que tengamos que tener cierta responsabilidad sobre todo lo que hacemos y sobre todo lo que decimos. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero cualquier cosa que nosotros hagamos nos va a repercutir en nuestro karma y en nuestro dharma. Esas son como dos palabras que vienen del hinduismo y del budismo, que básicamente es como el buen karma y el mal karma. El mal karma hace que nosotros sigamos reencarnando y en base a nuestro karma también en que reencarnamos, y nuestro dharma
si mal no recuerdo, y pueden corregirme porque estamos todos para aprender en este mundo, es todo aquello que hacemos para poder llegar a esa iluminación última, que es lo que buscan muchas de las personas en este mundo que están cansados de reencarnar. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, inclusive no solamente jugar a la Ouija, invocar espíritu maligno y todo lo que eso implica negativamente en nuestro ser y en nuestro ambiente, en nuestra comunidad y en nuestro entorno, también el utilizar embrujos, ya sea de amor o de dinero, digamos, todos esos embrujos que en realidad forzan, o mejor dicho, forzan todas esas cosas que en realidad nosotros no nos merecemos. Porque nosotros vamos caminando y a medida que vamos caminando y en base a nuestros accionarios van llegando las bendiciones, que son todas esas cosas como esos mismos que nos dan nuestros guías espirituales y nuestros dioses a todo lo que nosotros hacemos bien o a todo lo que nosotros logramos. Estas bendiciones no son premios de 1 millón en el telequino ni en cualquier lotería, que ojalá fuera así, sino que son mimos, ya sea mi gata hoy me dio más amor de lo usual, o logré ese trabajo que tanto quería, o por ejemplo a mí pasó, yo siempre pierdo plata y hubo un mes que necesitaba plata, entonces encontré plata en el camino y dije, bueno, tantas veces que perdí plata, ahora encontré esto en el camino. Son esos mismos los que nos dan nuestros guías, justamente por cómo nosotros vamos evolucionando y vamos creyendo y vamos creciendo como personas y como seres. Pero todos estos embrujos lo que hacen es modificar la voluntad de otra persona. Entonces el karma de ese embrujo, y si sale bien o mal, aunque es muy probable, son embrujos que continuamente tenés que estar renovando. O sea, no es que vas a hacerlo una vez y ya está. Además de que habla muy mal de la persona, porque ese tipo de embrujos lo que hace es una acción egoísta, básicamente. Esa persona o ese embrujo refracta, es decir, que la persona no cree o esa persona está protegida contra cualquier embrujo o maleficio. Entonces esa energía va a repercutir en nosotros. Ese karma, digamos, eso negativo que nosotros hicimos, va a repercutir en nosotros muchas veces más, porque siempre viene multiplicado. Y eso se pasa en todas nuestras cosas, en todas nuestras acciones. Entonces por eso tenemos que ser responsables en lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Y por eso también el camino del medium, el camino de las personas que estamos interesadas en esto que es, digamos, en lo que es ser brujo y en lo que implica ser brujo y en lo que implica ser medium, es un camino de mucha responsabilidad y mucha seriedad, porque por culpa de muchas personas que hacen este tipo de cosas, más culpa de muchas series, diría yo, está muy mal visto y nosotros pagamos las consecuencias y somos los no entendidos o los no comprendidos en esta sociedad. Entonces, básicamente, no jueguen a la Ouija, no invoquen nada que no sepan qué es. Si quieren saber más sobre espíritus y mediums, pueden leer los libros de Allan Kardec. Esos libros son sumamente interesantes y les va a ayudar mucho a entender. Obviamente, como todos libros, yo creo que hay que leerlo con mucho juicio y entender de que no son la verdad absoluta, y también eso implica que uno puede tomar ciertas cosas y otras cosas dejarlas. Y por último, sean responsables con las cosas que hagan, no hagan cosas que no saben qué son, no jueguen con cosas que no saben qué son, o con magia que no saben qué son, o que no saben de a qué dios o diosa está rezando, porque pueden estar rezando algo malo, pueden estar pidiendo algo malo, y eso le va a repercutir a ustedes, no a la persona que publicó ese hechizo. Si tienen alguna duda sobre alguna cosa que quieran intentar, me escriben por privado y yo les voy a ayudar y les voy a decir, bueno, si hacelo, no lo hagas porque... Y les voy a asesorar más, también usando a mis guías espirituales para que me ayuden a asesorarlos, porque eso es lo que hacemos.
los brujos. Y eso es lo que hacemos los mediums, que es ayudar a los demás para que no hagan macana, pero también ayudarlos a que puedan poder distinguir entre las buenas y malas prácticas que implica ser así y que implica realizar estas cosas. Dicho esto, creo que ya terminé. He sobrevivido al episodio parte 3, sí. He grabado en 2 partes, en 2 momentos distintos del día, porque me agarró un dolor de cabeza importante y recién ahora me estoy recuperando. Pero, bueno, es todo un caos mi ciudad porque se detectó coronavirus en una ciudad vecina y estamos básicamente a 1 hora una del otro. Entonces, básicamente todo el mundo está en pánico y como ser humano que soy terrenal, yo trabajo y tengo que estar respondiendo cosas de este estilo, de gente que está en crisis y nada, llega un punto en que uno se harta un poco. Entonces creo que mucha de esa energía me generó dolor de cabeza, pero bueno, ahora ya estoy bien. Así que no sé por qué les dije eso, pero les cuento ya de paso que, bueno, todos los mediums y los brujos además trabajamos. No es que vivimos de la magia ni de hacer cosas. Algunos sí, y está genial los que puedan hacerlo, obviamente que sean responsables. Y obviamente hay muchos debates en torno a eso también, si se cobra o no se cobra. Pero bueno, no todos vivimos de la magia ni de hacer cosas. Tenemos que trabajar como cualquier ser humano y estudiar y seguir formándonos. Es como que vivimos en una dualidad constante. Entonces, bueno, les dejo hasta el próximo capítulo de este podcast que se llama Yo Medium. Nos vemos.